digo, justo este PDF da distribuirlo porque ¿cómo se llama? La autora lo habilita. Está pobre la imagen. Claro. Sorry. Así que, tocó perder, caja negra. Tocó perder. Ya de caja fuerte del ya de caja fuerte el privilegio. Eso se Se la acaba pasada. todo. Esto es de la vez pasada. La vez pasada, pará, te explicamos. Acá nadie es experto en hito estéril, ni en caja negra, ni en nadie. Todos hablamos, decimos lo que pensamos y ya. Tratamos, como la idea del encuentro es tratar de como de escular lo que va diciendo el libro y como, nada, poner como en común lo que vamos pensando. Ahora voy a traer los marcadores y en estas pizarritas como que escribimos lo que pinta o lo que a alguien le parece interesante. O sea, a veces hay alguien que escribe y a veces quien quiere va y se para y escribe. Y nada más, ¿algo más? Creo que no, ¿eh? Todos somos libres de decir lo que queremos, de pararnos a escribir también. Nos vamos a enojar y después nos amigamos. No, los enojos terminan en una semana de investigación sobre lo que discutimos y al martes que viene terminamos la discusión. Y ahí Y empieza una nueva. No, y ahí nos amigamos. Y ahí nos amigamos y seguimos con otra nueva discusión. No está basado en la realidad para nada eso. Me parece que no. Bueno, propongo que arranquemos revisando, porque creo que estos últimos dos ensayos de los que vamos a hablar ahora, podríamos repasar cuáles fueron las preguntas centrales que posó Bispo en la introducción. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, hay un momento en el que Bispo dice que el argumento central o las preguntas que va a tratar de responder Ito es esto. Lo que no está claro del todo en este momento es ¿qué ha pasado con la subjetividad, la sensibilidad y la capacidad de imaginar, crear o inventar? ¿Se encontrarán los extraterrestres con que los humanos en última instancia fueron capaces de salir del agujero negro, invertir su energía en una nueva pasión creativa, una nueva forma de solidaridad y mutualidad? Esta es la pregunta que plantea el libro de Ito Steyer, a la vez que intenta decir algo sobre las posibilidades que están por llegar, mostrar algunos indicios de un posible futuro. Después dice, los ensayos de Ito Steyer compilados en este libro son una suerte de misión de reconocimiento, una cartografía en proceso de la tierra baldía de la imaginación congelada, pero también una cartografía de la nueva sensibilidad emergente. A partir de esta cartografía sabremos hacia dónde avanzar para descubrir una nueva forma de actividad que debe ocupar el lugar del arte y la política y la terapia, debiendo mezclar. Espera. 3 formas diferentes. Sí, seguimos porque no. ¿Sí? 3 formas diferentes en un proceso de sensibilidad reactivadora con la finalidad de que los seres humanos logren reconocerse de nuevo. Mira, no me acordaba de esa última parte del párrafo, pero todos estos días estuve a full tratando de seguir pensando el tema de la sensibilidad, que me parece que está bueno seguir pensando como para reactivar a los seres humanos. Para Nacho, vos no tenés el texto, ¿no? Sí, que tengo el cero. Ah, te doy compus, si no, así lo ves más grande. Que tengo subrayado cositas ahí. Ah. Andy, vos, sí. Sí, lo que no tengo es eso es lo que La estaba intro. leyendo ahora, pero el artículo de hoy sí. Bueno, igual la intro es solamente como para volver a... Sí, para volver a hablar de la pregunta, me parece que en este ensayo hay algo que a mí me gustó mucho porque Ito se centra en la idea de que hay un desplazamiento del ser, o sea, del sujeto o de la tradición que habíamos tenido en los últimos siglos de que el humano se tiene que autoempoderar o convertirse en su soberano de sí mismo. Me parece que en este ensayo Ito describe perfectamente cómo el hombre pasa de una mujer, el humano, la persona pasa de ser el sujeto de su propia cuestión a ser
el objeto de su propia mirada. Entonces, como creando una nueva representación, me parece, o así lo entendí. También a mí me pareció re loco que trae la pregunta que vos, Carlina, habías dicho sin haber leído el capítulo del héroe, ¿no? Como creo que en el primer encuentro que tuvimos habíamos hablado de que los héroes habían pasado de ser personas físicas o de políticos o grandes referentes a, en este caso, claro, empresas o, bueno, visiones de... Porque vuelve mucho también al año 1977. Sí, que no sabíamos qué era. Ajá. Y nosotros habíamos vinculado mucho también con la aparición de Apple y ciertas empresas como que son de una persona que pudo escalar y como subir y como qué onda el nuevo héroe. Yo había como traído esa pregunta y medio que lo habíamos discutido un poco sobre qué era el nuevo héroe, ¿no? Claro, porque en la introducción habla de 1977. Yo dije, bueno, ¿qué piensan que es? Pues yo me puse a buscarlo y no entendía bien a qué hacía referencia. Encontré que era cuando se empezaron a vender las primeras compu Apple. Dije, bueno, quizás tiene que ver con la irrupción de la tecnología desde esa forma, y en realidad en este capítulo contesta esa pregunta y dice que no. Claro, que es lo de Bowie, que es la caída de los líderes de izquierda, claro, como que quedaban. Y bueno. A mí eso también me hace acordar el libro de Realismo Capitalista de Mark Fisher. Ah, ese vos lo leíste, sí. Cuando habla de que como un quiebre con Nirvana, como que se quejan y como ya no hay... Como que antes de Nirvana había bandas como que intentaban como quejarse o llevar un mensaje o algo, y a partir de Nirvana es como, bueno, me quejo, pero no hay una solución. Como, Sí. Claro, me siento que quejo como también al eso aire. está bastante cerca de la fecha de mis de... traumas también, que vuelve a esto, Sí. que ahora leíste lo de Berardi que decía como la terapia, ¿no? Como volver también a mis traumas por individuo, ¿no? Por lo que me pasa a mí. Sí. También pienso en voz alta y digo, quizás tipo antes de los 70, como la sociedad era mucho más idealista, ¿no? Era, bueno, vamos a hacer esto y vamos a cambiar y no sé qué, y como más comprometida, y a partir de este quiebre es más como, bueno, yo denuncio qué es lo que pasa y ya, o sea, no es que... No estoy de acuerdo en eso, porque en la introducción Bifo explica que en realidad hasta 1977 el mundo no es solo idealista, sino que es todo el cerebro colectivo en el que somos todos, tipo, toda esa producción material, tanto de la alianza, como él decía, la alianza conflictiva de la burguesía con el trabajador, tanto como de los autos, las maquinarias, y dice que hay una conexión, esto lo dice en el otro libro, que hay una conexión entre la sociedad y todo lo que estaban produciendo. Claro, pero por eso yo lo que digo es que hay un Voy a abrir para que no retumbe tanto, porque si no... Hay un quiebre donde después solo se posan como las preguntas, que es lo que hablamos siempre acá, que bajándolo un poco por ahí al arte contemporáneo, solo abre un montón de preguntas. Bueno, nosotros acá siempre hablamos y decimos, bueno, ¿cuál es el objetivo o cuál es el punto del arte? Tenemos distintas visiones, pero como en lo que sí coincidimos es que no, el arte por ahí hoy abre preguntas pero no da soluciones, o las soluciones no están como adentro de... entonces digo, me parece que por ahí un poco con esto de los héroes y qué sé yo, refiere un poco a eso, a que solo lo pongo sobre la mesa sin un compromiso real del individuo y de quien posa la pregunta sobre la mesa. Respecto a eso lo decía. Y lo último que quiero decir, y analizamos el poema este, que creo que estaría bueno respondernos nosotros primeros, que en 1977, lo dije la última, pero ahora que lo mencionás, el realismo capitalista explica cómo en 1977 y en 1978, que la eligen a Thatcher, en 1977 el Partido Laborista de Tony Blair se convierte en un partido neoliberal, entonces se rompen todos los sindicatos de Inglaterra. Por eso en el 77 dicen. No, eso es lo que yo creía, ahora veo que es por David Bowie. Pero creo que en el 78 o 79 eligen a Thatcher, pero justo en esos años también sucede que encima los supuestos socialistas o los que estaban con el pueblo en Inglaterra terminan siendo conquistados también por la idea neoliberal. Y se va todo bien. Bueno, leo el poema. Whatever happened to Leon Trotsky? He got an ice pick that made his ears burn. Whatever happened to dear old Lenin, the great Elmira, and Sancho Panza? Whatever happened to the heroes? Whatever happened to all the heroes? All the Shakespeareans? They watched the Rome burn. Whatever happened to the heroes? No more heroes anymore.
Esta es una canción de los Stranglers, es Sí, un grupo sí. de punk de esa época. Pero el 77 es como un año que está como marcado como punk, un año punk. Yo creo que también debe haber, en ese momento me parece que hubo como una especie de, no sé si salieron un montón de discos que son importantísimos en la música punk y eso. Creo que un poco tiene que ver con eso, aparte de lo que estamos hablando. Sí. Porque refiere mucho a ella, al rock. Estoy viendo Sí. el disco de Sex Pistols del 77, sale en el 77, Nevermind de Bollocks sale en el 77. Claro, por eso. No Future. Sí. Como, Sí. Ok. Bueno, justo ese año sale, qué loco. bueno, empiezo a leerlo. En 1977, la breve década de la nueva izquierda llevó a su final violento. Grupos militantes como la fracción del Ejército Rojo, Red Army Faction, se sumieron en el sectarismo político, la violencia gratuita, las poses machistas, los eslóganos secos y un embarazoso culto a la personalidad llegaron al punto de dominar la escena. Aún así, no es en 1977 cuando se desmorona el mito del héroe izquierdista. Por el contrario, la figura había perdido ya irreversiblemente toda credibilidad, aunque solo más tarde resulta evidente. En 1977, el análisis de situación alumbrado por la banda punk The Stranglers proclama una obviedad. El heroísmo se ha acabado. Trotsky, Lenin y Shakespeare están muertos. No. Trotsky, Lenin y Shakespeare en la misma oración me vuelve loco, Revolucionario del arte. Mientras los izquierdistas acuden en masa al funeral de los miembros de la RAF, Andreas Baader, Lud Brun, Jean Carl, la portada del álbum de los Stranglers muestra una gigantesca corona fúnebre de claveles rojos y declara: no más héroes, nunca más. Pero también en 1977, David Bowie publica su single Heroes. Canta a un nuevo tipo de héroe, justo a tiempo de la revolución neoliberal. El héroe ha muerto, larga vida al héroe. Pero el héroe de Bowie ya no es un sujeto, sino un objeto, una cosa, una imagen, un espléndido fetiche, una mercancía imbuida de deseo, resucitada más allá de la miseria de su propio final. Este párrafo para mí es claro, o sea, marca el tono de todo el resto del capítulo cuando como que es como donde se empieza a asemejar la noción o la idea de héroe, de idea, digamos, a una cosa. O sea, cuando se empieza a cosificar al héroe y abandonando, no sé, yo pienso, lo unía como ponerle a que dice Shakespeare, no sé qué, Trotsky y Lenin están muertos, como que son no solo personas que en algún punto, bueno, fueron bajadas de ideas, pero es algo que se mantuvo en el tiempo. O sea, hasta hoy podemos ver Shakespeare, que siempre lo hablamos, podemos ver Shakespeare en cualquier lado, como que... Más como un ícono. Exacto. Y en cambio, cuando vos lo bajás a un estado de cosa, digo, la cosa tiene un principio y un fin, o sea, no dura para siempre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Creo que ese es el tono que va a marcar durante todo el capítulo, no sé, ¿qué piensan ustedes? Me gusta lo que decís porque, a ver, Trotsky, Lenin y Shakespeare, o los que nombren el poema, son héroes en el sentido que inspiran obviamente un montón, pero son personas, tienen una energía y tienen, en el caso de Shakespeare, un talento, en Trotsky y Lenin también, o tienen un bagaje político-económico. El héroe que pronuncia Bowie, o ese héroe de objeto, es solo algo imbuido en deseo. Claro. Por ahí sería bueno pensar qué es héroe para nosotros, qué vamos a considerar como héroe. Sí, antes de eso es como... Pero ahí también es como que él es como un héroe como estético también. Claro. Es un héroe Como que- estético. Más allá de lo que él piense o crea, como simplemente es
No, todo el mundo lo conoce por esa imagen de él con el maquillaje, con Sí. el peinado. Volviendo a antes, yo había ponerle subrayado embarazoso, culto a la personalidad, ¿no? Sí. Como esto de el héroe es el héroe de la imagen, quizás. Claro. Como, No importa qué pienso que haga él en su casa, como que. Sí, es más lo que yo veo hacia afuera, que puede ser completamente contradictorio de Sí. repente, pero yo lo que compro es solo lo que es visible en el mundo real, digamos. Después lo que él haga en su intimidad no me interesa. Como que no creo que no se le pide tanta congruencia, ¿no? A Sí. ese héroe. Me gustó lo que vos dijiste, Gina, porque tiene un principio y un fin. Y ni hablar si llevamos a héroes ya que no sea una persona como Bowie, sino un dibujito. O gente que tiene como héroe a un dibujito animado. Claro. Ya directamente es un. Sí. Bueno, creo que usa el David Bowie para representar todos esos Claro, pero, héroes. sí, pero Bowie sigue siendo una persona. Siento que lo puedes seguir hasta desintegrando, que se convierte Sí, en sí, un dibujito creado por alguien que alguien Sí, algo creado 100%. lo idolatra y. no sé. No, porque no es Bowie el héroe, es el héroe La de imagen Bowie. de Bowie, por eso. Claro, sí, yo entiendo lo que es. Como, Pero sigue siendo la imagen de una persona. Es que si fuese Que se convirtió en persona. En sería como objeto, decir digo. Shakespeare y Trotsky. ¿Entendés? Sí. Si fuese Bowie el héroe. no, Que Bowie no es tiene ese Bowie, carácter, No, no, no es es Bowie, la esa idea imagen. de Bowie. Por eso. Claro. Claro. Es como cuando nosotros jodíamos con la idea de Maricel. Es la imagen de Bowie. Sí, es lo Claro. mismo. Ah, por eso quería hacer eso. No, sí. Bueno, algo iba a ser infantil. Pero las personas Trotsky, Lenin y Shakespeare tienen algo más de profundo que no lo transforman en cosa. ¿Qué es? Yo creo que es eso como que traspolan al tiempo, ¿entendés? No están detenidos en un momento, sino es como esto, que incluso hoy, 200 años después, como que podemos encontrar un punto en común 100%, Uy. con una sociedad completamente diferente, ¿entendés? O sea, no sé, las obras de Shakespeare hoy resuenan un montón, no es que se perdió, entonces digo, hay algo de eso, creo que a lo que refiere cuando dice héroe. No sé tanto en el caso de Lenin y Trotsky a qué se referirá tanto, sí es el impacto por ahí social, y a que son ideas que vuelan en el tiempo, ¿no? O sea, hoy igual están. Yes. O son personas con ideales que los pudieron imprimir en la tierra, para bien o para mal, digo. Pudieron imprimir sobre la tierra obras o revoluciones, lo cual lo del héroe de Bowie es únicamente el que imprime un deseo en la otra. Yo creo que el tema es que el héroe de Bowie es más acotado, ¿entendés? Es más acotado. Es como dijiste, tiene principio y fin. Como al ser visto ya más como una cosa, no es algo que va... O sea, una idea puede durar en el tiempo porque es inmaterial. Esto es material. Sí, pero se puede seguir reproduciendo en el tiempo. No, sigamos leyendo a Bizarre contra Sí, Monroe. pero desgastándose. Eso después lo dice. Basta con echar un vistazo a un video de 1977 para entender por qué. Muestra a Bowie cantándose a sí mismo desde 3 ángulos simultáneos, con técnicas de superposición que triplican su imagen. El héroe de Bowie no solo ha sido clonado, sino que sobre todo se ha convertido en una imagen que puede ser reproducida, multiplicada y copiada. Un riff que viaja sin esfuerzo por anuncios que publicitan casi cualquier cosa. Un fetiche que empaqueta como producto la glamorosa e impavida imagen de un Bowie más allá de los dos géneros. El héroe de Bowie ya no es un ser humano más grandioso que la vida, cumpliendo sensacionales misiones ejemplares. Y ni siquiera es un ícono, sino un producto resplandeciente dotado de una belleza poshumana, una imagen y nada más que una imagen. Bueno, ahí respondió lo que estábamos tratando de decir. Pero quiero los ejemplos que dice, va cumpliendo sensacionales misiones ejemplares. ¿Dónde? En la página 50.
51, el anteúltimo párrafo. Claro, ¿no? Eso que va cumpliendo sensacionales misiones ejemplares sería Che Guevara, ponele. Claro. Claro. O San Martín. San Martín, exacto. Trotsky, Lenin, Shakespeare. Claro. Claro, como Bowie no cumplió ninguna misión, simplemente como... Sí, es más un producto, como lo dice después, ¿no? Si no es un producto. Hay un documental de Bowie muy bueno en Netflix que muestran toda la etapa de Bowie antes de pegarla. Hizo de todo mal, no enganchaba, o sea, hizo un montón de géneros de canciones, no lo lograba de ningún modo, hasta que lo logra. Pero es completamente, aparte, débil, completamente, es una figura completamente como que está fallando todo el tiempo, eso es lo que muestran en el documental. Bueno, eso creo que tiene un poco que ver con el nuevo héroe, ¿no? Es como un... Sigo con esto de que es una persona que eso, como que tomó decisiones que hasta que agarró una correcta, ¿entendés? Como quizás Lenin, Trotsky, Shakespeare es como más, bueno, tienen ese sello de decir... Como que hubiera sido iluminados. Claro, iluminados, ascendieron, tipo levitaron y se hicieron... No sé si estoy de acuerdo. Primero porque no habla de David Bowie como persona y de lo que dice Andy. Habla de la imagen que crea David Bowie. Como producto. Del producto de David Bowie. Porque David Bowie como persona es un héroe. O sea, que haga eso es lo mismo que Lenin. Lenin vivió muchísimo tiempo exiliado, no es que fue tocado por Dios para hacer la revolución. León Trotsky también. Sí, Shakespeare incluso tuvo una vida muy parecida a la nuestra, de que tuvo que escapar de los privilegios de los padres. Digo, también es como que tienen esos menjunjes. Me parece sí, que... pero para mí eso es como parte de la historia de ellos, ¿entendés? Sí. El Bowie es como, desde que la pegó, bueno, se hizo otra producto persona, y ascendió, ¿entendés? Es otra persona completamente distinta hasta ese punto. Bueno, la pegó, listo, producto. ¿Entendés? Como que tiene esa separación. A ver. A mí me encanta esta última frase que dice, sino un producto resplandeciente dotado de una belleza poshumana, una imagen y nada más que una imagen. Que ya es como, ni siquiera es como en términos estéticos puramente de él, ¿no? Ya atravesado por la tecnología y esto de multiplicar la imagen que decías vos, como ya también hablando de un momento social, ¿no? Que acá después lo dice, la inmortalidad de este héroe ya no se origina en su fuerza para sobrevivir a cualquier prueba, sino en su capacidad de ser fotocopiado, reciclado y reencarnado. Claro, pero ponele, Bowie es en esa época, en los años 70, es una figura que va creciendo en un lugar que tenías todavía, estaban los Stones, todavía quedaba lo que había quedado de los Beatles, estaba Pink Floyd, él está como metido en un género de glam que se vestían todos así, se pintaban, andaban, o sea, de un modo estrafalario, pero es Bowie el que hace esta diferencia. No lo hacen los otros. Los otros quedaron Sí. ahí, digamos. De hecho, igual el que logra esta imagen o esta figura de héroe nueva es Bowie, no los otros. Claro, de hecho acá en el pie de página menciona que la tecnología esa a la que hace referencia de multiplicarse y qué sé yo, también surge de un video de Michael Jackson, pero como que Bowie es el que la explota, digamos. Sí. La destrucción alterará su forma y su apariencia, pero su sustancia permanecerá intacta. La inmortalidad de la cosa es su finitud, no su eternidad. Claro, pero acá Claro. ella como que también lo va torciendo, lo va torciendo. Lo agarró ahí. Y se agarra, esto es esto, y como va como separando, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Bueno, son estos consensos que decíamos la otra vez que hay que hacer, como mientras lo vas leyendo, como que bueno, te voy dando esto, como esa ficción en la que tenés que entrar. Sí, hay algo de eso.
Pero esta última frase para mí es muy representativa también como de esto del consumo, ¿no? Porque dice, la inmortalidad de su cosa es su finitud, no su eternidad, o sea, como completamente opuesto a lo que uno entendería por inmortalidad. Va a estar en eso, en que se va a acabar en algún momento. Pero aparte, lo que plantea acá es como también como una degradación. Claro. Digamos, el héroe digamos, soviético va cada vez en ascenso y como que la imagen se va repitiendo, la imagen de héroe se va como repitiendo y como también desgastando, destruyendo. Claro. Es lo que le sirve para después hacer la hipótesis de la imagen que se va degradando y todo eso. Claro. Visualmente también sirve mucho para mí la palabra finitud, porque significa también como que venía siendo más grueso y como que se va como tirando sus capas y cada vez se hace como, ¿no? Más finito, literalmente. Como es muy gráfica. Me gustó lo que... Así decía Nacho. No, que en el pie de página de esa página, la última frase dice, desear la fama, no la gloria del héroe. Sí. Como que eso también siento que Sí, explica bien. Si no, que la ¿Sabes que lo diga Warhol? Si no, el amor de la estrella, sí, Claro. después también. Sí. Es que bueno, Warhol Para, igual en la misma época. Leamos todas las frases a un toque. Dice, desear la fama, no la gloria del héroe, sino el glamour de la estrella y con la intensidad y conciencia que Warhol lo hizo. Es desear no ser nada, nada de humano, de interior, de profundidad. Es querer ser nada más que imagen, superficie, un poco de luz en una pantalla, un espejo para las fantasías y un imán para los deseos de otros. Una cosa del narcisismo absoluto. Corta. Y desear ¿Querías la respuesta? Ahí la tenés. Y desear sobrevivir a estos deseos siendo una cosa que no está para ser consumida. Nada, pero a Andy le encantaba eso. Lo que pasó con Andy igual es que se copó con esa y le dio mecha. Bueno, pero porque estaba en el auge del consumo, ¿no? Sí. Pero por eso me gustó lo que dijo Andy, que es verdad que el tema de Trotsky o los héroes soviéticos o los héroes literarios van en ascenso porque es una cuestión casi fundamental. Los ideales que llevan a... Lo del culto, ¿cómo se llama? El culto de personalidad. Hay algo, no, pero más allá del culto de personalidad, por ejemplo, pienso que más allá de si seas de izquierda o de derecha, no sé qué, hay fundamentos comunistas que pregonaron esos héroes que siguen vigentes hoy y que siguen siendo necesarios hoy, y hay muchos que están instaurados por sociedades como las europeas, que tienen un montón de ideas de Trotsky y Lenin, pero nadie dice nada. A lo mismo que Shakespeare o Mozart o todas esas personas que apuntaron a temas fundamentales de la historia, por eso siguen en ascenso. En cambio, estoy tratando de pensar en cosas, la imagen de Bowie, como decís, se va afinando, porque también ese tipo de consumo va perdiéndose. ¿Cuántas veces dijimos uno de nosotros, uy, no, en 20 años nadie va a escuchar Bowie? ¿O no? ¿O no lo dijimos? Creo que vos lo decís. En algún momento se te escapa, no, en 2050 nadie va a Nadie va a escuchar saber Pink quién es Floyd. Radiohead. Nadie va a saber quién es Radiohead. Y van a estar escuchando todo a Lali López. Digo, a Lali Espósito. ¿Entendés? ¿O no? ¿Hay algo de eso? ¿Hay alguien? Hay un alguien. O sea, porque nunca podés hermetizar. Ahí está, creo que lo voy agarrando la mano. Igual ya estaba. Nunca le podés hacer el pack a Lenin, a Shakespeare. ¿Cómo es? El pack. Nunca lo puedes terminar de encerrar. Claro. Porque de repente te enterás que Lenin estuvo en Capri con biribiri. Es como... Igual son figuras que están degradadas. Un Lenin, un Trotsky, Ya está. no le interesa a nadie. Bowie sí. Acá viene la Pero contra la de imagen de Hito. Bowie. Claro. No ¿A sé. quién le interesa a Trotsky? A nadie. O sea, hoy no le interesa a nadie. Le interesa a esta piba. Justo voy a empezar un libro de Trotsky, El hombre que amaba a los perros. El que lo mató con un picayelo. No. Ayer estaba viendo si estaba bueno. Y te digo, Pero la figura igual- de Che Guevara también está. Sí, pero para, yo con respecto a eso pienso, ¿no? Por ahí medio nada que ver, pero creo que para mí lo curioso de esos personajes es que hoy lo que quedó justamente es la imagen. Sí. Como que es al revés de lo que dice ella en algún punto.
como que estos que parecían inaccesibles y que siempre iban a estar ahí en otra categoría, hoy nos quedó la idea de, y no sé, tenés los trotskistas, no sé qué, pero que están agarrando con alambre lo que se puede sostener de hace 50, 60 años para hoy, que es otra sociedad. Que es lo mismo que pasa con el peronismo, o sea, como esas grandes ideales que decís, bueno, traídos a hoy, no sé cuánto. No, todo, más que antes incluso. Lo que pasa es que No te voy a acordar. hace como una estilización. Hay que poner un cartel, no estoy de acuerdo. El coso también, Coincido, no coincido. Boris, hacen una estilización de lo revolucionario, Sí. de la revolución, le sacan todo. De hecho, no Pero hablan vos de... porque estás maquinadísimo Yo soy con la revolucionario. experiencia revolucionaria del siglo pasado. No, pero es lo Pero mismo, pará, es lo mismo que dice Marina Abramovich, cuando pará. habla de lo que ella vivió. Es como que hay teóricos. Pero de lo mismo se hablaba Escuchá, a fin del Boris. Claro, escuchalo Marina. Pero lo mismo hablaban al fin del 1900 al fin del 1700 de la revolución franchute. Bueno, está bien, pero lo que... Siempre pasa, siempre hay un corte de cabeza, siempre está Maximiliano Robespierre. Igual fue un fracaso total, las experiencias comunistas son un fracaso en todo el planeta el siglo pasado. Eso es obvio. Bueno, por eso, a eso vamos. Como que hay un resurgimiento de ciertas ideas en pos de una romantización de esas ideas. Eso es lo que le estamos queriendo decir. Ito, No estoy de acuerdo. Ito dice hoy Cita Marina. los Cita héroes de Marina. la RAF. Claro. ¿Vos viste lo que hacían los de la RAF? ¿No lo leíste? Tarea para ¿No ver. sabés? La RAF son como... Crudísima, crudísima. Eran en Alemania Pero pará, montoneros, pero aparte secuestraban gente, atentados, mataban al presidente de la Siemens, secuestraban, De hecho, entraban y mataban en gente. 1977 hay como una ruptura grande de ese grupo porque hay unos que se van a la mierda y entonces se divide el grupo porque eran demasiado extremistas. Claro, Por eso eran cae como ese grupo en el montoneros. 77. pero siempre están los grupitos del ERP, del No, bueno, pero para vos siempre hay todo. Sí, pero para ustedes siempre se agarran del ejemplo extremo. O sea, los ideales o las ideas de los modos de producción y de los medios de producción es una y funciona para cualquier lado del mundo, boludo. Claro. Yo mantengo lo que dice Ito. Ito dice, Estamos en la No ficción voy a de discutir Ito. esto. No voy a discutir esto. claro, porque ella está reivindicando, ella como está reivindicando la RAF, lo que hacía la RAF, lo dice los héroes de la RAF, dice. Para mí también. Bueno, también depende para quién, porque hay gente que lo ve como héroe y gente como que no lo ve como héroe. O sea, Claro, pero no digo. sé si ella quiere decir que son héroes para ella. O sea, No, igual Yo para, creo que para- sí. para mí, para ¿no? ella Sí, sí. ella, lo que dice lo pienso yo. Es un tipo de escritura no es objetivo, es Claro. lo que pienso yo. Claro, es un Es ensayo. ensayo, Es es ensayo, ensayo. claro. Y además ella es alemana, o sea, se come todo ese flash. Aparte lo vivió. Claro. Por tiempo probablemente haya vivido atentados de la... Esto tiene duda. La Bueno, otra vez lo sí. dijimos. mientras los izquierdistas acuden en masa al funeral de los miembros de la RAF. No sé si dice eso, los izquierdistas, no dice que. No sé. Bueno, lo dejamos como duda. Dejamos. Sigamos. No te estoy de acuerdo, pero bueno. Llegados a este punto, ¿qué sucede con la identificación? ¿Con quién nos podemos identificar? Evidentemente la identificación se produce siempre con respecto a una imagen. Pero pregúntenle a cualquiera si de veras le gustaría hacer un archivo JPG. No, Esa me encantó. Yo creo que Me encantó. Y aquí reside precisamente mi argumento. Si la identificación tiene que ver con algo, es con ese aspecto material de la imagen. Con la imagen como cosa, no como representación. Y entonces, quizás deja de ser identificación y en su lugar se convierte en participación. Volveré sobre este asunto más tarde. Bueno, Ok. Para el número 4 tengo algo subrayado, así que lo leo. dale. El concepto de participación se explica en detalle en Christopher Brand. Dice, la participación, que es la ausencia de relación, mezcla al sujeto de conocimiento, que no es necesariamente un ser humano, con el objeto conocido. Y en el medio de la reflexión, la cosa y la esencia cognitiva se interpretan. Ambas no son más que unidades relativas de la reflexión. Sí, el concepto,
yo no lo termino de entender. ¿Qué es bien lo que es la participación y cómo es ese pasaje? Lo entiendo medio ahí, pero no lo termino de entender. A ver qué es lo que tenés más o menos ahí. Lo que dice es que es como vos no te identificás con tal cosa, sino que participás de eso, lo que está diciendo, de esa imagen. Es medio raro, no es que vos te identificás con algo, sino que participás de eso. La participación es medio extraña, es como, es lo que te decía, no lo termino de entender bien. Pero tiene que ver con ese deslizamiento de producción de sujeto, que es lo que viene, digamos, desde la izquierda, desde todo tipo de pensamientos, incluso desde la psicología también. Se busca la llegada a ser sujeto, a ser como independiente y todo, soberano, no ser, digamos, movido por fuerzas que no sos vos. Se supone que sería eso, la producción de subjetividad. Sí. Digamos. Pero dentro de una parte de la psicología, eso. Sí, Lacan dice eso. Igual digo Lacan y yo no me olvido. Pero bueno, lo citamos. Pero anda por ahí. No, más o menos anda por ahí, pero. Entonces, sí, a mí no me queda tan claro. Pero entonces lo que dice es que ya no se va para ese lado, no interesa tu subjetividad. Podés funcionar perfectamente sin ser sujeto, como que el funcionamiento en relación a los demás y a las cosas, incorpora las cosas, es otro. Empieza como a haber fuerzas distintas. Es lo que termina diciendo que hay una mujer, creo que enamorada o se casa con el muro de Berlín, y se casa porque realmente tiene una relación con el muro de Berlín. Eso podría estar en el ámbito de la psiquiatría. Una persona está loca, porque está loco. Pero no está loco. O sea, lo que está diciendo es que no hay locura en eso. Y en realidad ella trabaja con esta idea de cómo empiezan a funcionar las imágenes. Claro. Hoy las imágenes están funcionando de otro modo distinto a como funcionaban, digamos, antes, donde había revistas, donde había una televisión. Ahora estamos metidos de un modo en lo que sería el sistema de imágenes, mucho más invasivo, y a veces no sabes dónde estás en un punto. Puedes llegar a no saber o no darte cuenta. Es que para mí también creo que la clave está en que la imagen no es solo la imagen, sino es el contenido social que acompaña a esa imagen. Y me refiero a contenido social con todo lo que está alrededor, ¿entendés? Si vos ves esa botella que es de plástico, que tiene esa forma, que es de esa marca, así que ya te da un montón, que es lo que hablamos cuando leíamos el otro libro, como hay un montón de información que va mucho más allá de una imagen que la imagen por sí sola. Sí. Y hoy es mucho más pregnante esa idea, porque esto que decís, estamos llenos de imágenes todo el tiempo y ni siquiera tenemos el momento o el tiempo suficiente para poder hacer decir, bueno, a ver, pero para esto, ¿cómo es? No sé qué. Entonces compras la imagen directamente. No hay chance de poder vos elaborar como decir, esto está bien, esto es real, esto podría ser real, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Como que los saltos son mucho más veloces. No sé si vamos por ahí. Terminemos de leer el párrafo, que creo que ahí dice un montón. O sea, estuvo bueno lo que ustedes dijeron, pero dice, antes que nada, ¿por qué querría alguien convertirse en cosa, en un objeto? Elizabeth Lovici me lo hizo ver claro una vez con un brillante comentario. Tradicionalmente, la práctica emancipatoria ha estado ligado a un deseo de convertirse en sujeto. La emancipación se concebía como devenir sujeto de la historia, de la representación o de la política. Devenir sujeto de la historia. Devenir sujeto conllevaba la promesa en autonomía, que hoy estamos en la época de la pérdida de la autonomía con respecto a todo, soberanía y acción.
ser un sujeto era bueno, ser un sujeto era ser un objeto era malo. Pero como todo el mundo sabe, ser un sujeto puede tener sus complicaciones. El sujeto está siempre ya sujeto. Si bien la posición de sujeto implica un grado de control, en realidad está sujeta a relaciones de poder. No obstante, varias generaciones feministas, incluyéndome a mí, han luchado por liberarse de la objetualización patriarcal con el fin de convertirse en sujetos. El movimiento feminista hasta hace bastante poco, y por varias razones, trabajó para proclamar la autonomía y la plena condición de sujetos. Bueno, creo que este párrafo es increíble desde que dice tradicionalmente hasta el fin. Porque es de donde venimos. O sea, esto es cómo se pensaba. Exacto. Se pensaba hasta los 70, 80, todavía 90, se pensaba así. En el momento que se dinamitó la preocupación social y el neoliberalismo se empezó a instaurar en todo el mundo y que todos nos individualizamos, esto era lo que preponderaba. También preponderaba antes de que exista el avatar digital, tanto en los foros como en los avatars digitales más complejos que existen hoy en día. Me quedó pensando mucho lo que dijeron ustedes el viernes en la tertulia sobre el COVID, por ejemplo. Que dijeron, yo del COVID salí dándome cuenta que estaba mal y que todos estamos mal. Dando una segunda viola ola de individualización. Creo que ese tipo de cuestiones también objetivizan al ser humano como algo enfermo, ¿puede ser? Porque acá dice sujeto, acá yo anoté, dice cierto grado de control. El control significa control económico, control de afecto, control de valores, control de nuestro propio tiempo. Porque con ese control que uno tiene sobre el propio sujeto es que entra en la relación de poder del mundo. O sea, vos necesitas un poder de control sobre tu propio sujeto para poder involucrarte en el aspecto laboral, en lo familiar, en lo relacional, romántico, familiar, amistoso. Que para mí hay que verlo como control, como autonomía, en esos términos. Sí, control como autonomía, sin Porque duda. cuando vos más autonomía tenés, menos tenés que ceder a, bueno, es obvio, pero como a cosas que estén a tu alrededor, ¿entendés? Desde, supongamos, el ejemplo nos juntamos los martes a las 3 de la tarde, bueno, eso implica un montón de consensos, de liberación de control anterior para que vos puedas estar acá, o sea, que es lo que decimos siempre de... Yo le diría ceder, le diría negociación. Creo que el otro Bueno, día usamos esa palabra. necesitas tener un poder de negociación, o sea, no cualquiera puede... Para eso necesitas tu autonomía, lo que vos decís. Bueno, claro. Que es lo que decimos siempre, que por ahí antes el privilegio estaba en términos económicos y hoy el privilegio económico, si querés, te da el lugar para tener el espacio de pensar, de tener estos lugares. Es porque vos ya tenés un montón de cosas ganadas para poder dedicarte 3 horas del martes a ponerte a pensar. Capaz hoy hablamos del privilegio como tiempo también, ¿no? Claro, también. Claro, yo diría privilegio de tiempo, digo, me no. mezclo un poco, sí, estoy para ordenarnos un poco porque tengo un revuelo. O sea, ponele, ya no entiendo un poco a qué se refieren cuando, ponele, me perdí un poco en la discusión esto de sujeto-objeto, ¿no? Como, ¿por qué lo trae a colación? Me perdí un poco. Yo lo entendí como algo mucho más básico, como... Yo también, por eso. Como objeto, digo, me imaginé un esclavo, como bueno, sos un objeto, no tenés derecho a lo que haces, te venden, te compran, y como que las generaciones anteriores lucharon para que no haya más esclavos, no sé, como pensé por ese lado como un sujeto recuperar la de libertad, si querés Sí. después ir a la revolución industrial, personas que eran como máquinas laborando y muriendo y los tiraban y metían a otro, eran personas que se supone que, entre comillas, elegían laborar ahí, pero en realidad no les quedaba otra, entonces quedan también objetos. Siento que como la lucha es, bueno, estoy intentando dejar todo eso atrás para convertirme en un sujeto, como liberarme de todo eso, y ahora estamos como al revés, volviendo a querer ser objetos. Es exactamente lo que decís. Por eso dice lo de los feministas. ¿Qué pasa con la lucha feminista?
la lucha feminista, por ejemplo, en la segunda ola, que es todo lo que significa la emancipación jurídica, los votos que fue en el 30 y en los 40, que arrancó en Estados Unidos, pero en Argentina fue muy punta también con eso, con todos los peronistas, ¿no? Al igual que los esclavos, eran objetos porque eran como unidades que se ponían en cierta cosa. Tipo, la mujer, ejemplo muy tonto, se pone en la cocina. Entonces ya como objeto es la cocinera. Sí, la cosa como uso. No, La- es como la la falta de cosa poder como de uso. decisión también. Es como... La decisión de otro. O Claro, sea, porque vos por como eso. objeto sos decisión de alguien que... Sos un vaso que lo mueven así, así, Sí. así, pero el vaso no se Eso, puede mover por sí perfecto. mismo. Y ella lo que hace es como que está reivindicando él, como que acá pregunta, ¿por qué no afirmar el objeto, no? Como, No, para mí lo que dice es, y ahora estamos volviendo al Claro. objeto. Claro. O sea, Sí, pasamos perfecto. de ser sujetos a partir de los 70 y picos, de alguna forma volver A ser objeto. a ser objeto, pero no solo las mujeres, todos. todos. Pero Como porque también hay porque hay un un- culto, perdón, porque hay un culto al objeto. Va a ir hacia eso. Claro, me parece que es lo que dice Gina, o sea, da la vuelta al objeto porque ahora hay un culto al objeto. Antes era un objeto por opresión. Sí. Por ejemplo, Claro, y ahora sí, es por Total. decisión. siguiendo con el movimiento feminista, siguiendo con el efecto del movimiento feminista, ser sujeto también me parece que refiere mucho a la idea de que ellas van ganando, por ejemplo, en la tercera feminista se gana el derecho, o no derecho, la mujer gana la autonomía del cuerpo con toda la evolución de los métodos anticonceptivos. Entonces, la mujer pasa a ser un objeto de reproducción humana y de creación de No, unidad de deja de valor. ser. Deja de ser eso para convertirse en un sujeto, porque el sujeto es aquella persona que tiene deseos y tiene la capacidad de decidir por sí Claro. mismo. No es lo mismo con objeto, que el objeto de vaso vos lo usás como vaso y se acabó. No es que el vaso vaya a decir, no, che, hoy no. ¿Entendés? Entonces la subjetivación tiene eso, tiene y que Autonomía. además trae autonomía bueno, esto es literalmente la autonomía del cuerpo de la Sí, mujer. total. Por eso la discusión del aborto retoma todos estos conceptos de los 80 Claro. del feminismo con respecto al control sobre su propio cuerpo. Mm. Eso como autonomía. Pero por ejemplo, y acá dice algo muy importante, devenir sujeto conllevaba la promesa de autonomía, o sea, la promesa de yo voy a hacer con mi cuerpo lo que quiera, soberanía, en el sentido de que ellos toman las elecciones, y acción. Perdón. Conllevaba Sí, está bien. o nuevos tipos de acción también. Para mí igual la palabra clave en esta oración es promesa, porque es como Hay promesa. supuestamente era esto, esto y esto, y después hacia el final que dice, bueno, y ahora medio me volvimos para atrás, bueno, creo que lo que quiere decir es, bueno, la promesa te falló un poco, porque no hacia a los feministas, no digo tipo hacia la sociedad que te decía, vos querés ser un sujeto porque supuestamente ser un sujeto tiene autonomía, soberanía y acción, y en cuanto la sociedad te empezó a objetivizar y empezó a estar bueno ser un objeto, bueno, tu promesa no me cumplió y volví para atrás, ¿entendés? Es que, no sé, porque una de las premisas del neoliberalismo es la siguiente, es todo se autorregula por mercado, entonces todo quedó atado a cuánto vale. Entonces, cuando las grandes empresas y las políticas, las instituciones políticas empezaron a entender que la sociedad se iba a arreglar respecto a cuánta plata circulaba entre las cosas, todo se empezó a objetivizar. El afecto se empezó, por ejemplo, el gran ejemplo de Facebook. Ellos cosificaron el afecto en el sentido de que somos amigos a través de la red digital. Sabemos que nos gustan, que nos digan, che, me gustan tus zapatillas, le pusieron el like. Estos son ejemplos muy grosos, pero hay un montón de cuestiones así. Entonces me parece que también se objetiviza porque hay como un nacimiento nuevo que infectó un montón de, por ejemplo, las Sebas. Todo lo ve en el carácter económico, o sea, no ve la autonomía de absolutamente nada, ni de la educación, ni de nuestras propias decisiones. Todas las decisiones, para muchas personas, incluso mi viejo, que pregunta cómo hago arte si no gano plata, o sea. Sí, todo es cuantificable. Igual para mí, sigamos, Sí, sigamos. porque después esto como que lo baja. Dale, seguí leyendo, me la voy a ver. Dale.
Bueno, entonces dice, pero mientras la lucha por devenir sujeto se enreda en sus propias contradicciones, surgió una posibilidad diferente. Y si para variar nos revistiéramos de objeto, ¿por qué no afirmar el objeto? ¿Por qué no ser una cosa? Un objeto sin sujeto, una cosa entre otras, una cosa que siente. Como lo ha expresado de manera seductoria Mario Perniola. Darse como una cosa que siente y tomar una cosa que siente es una nueva experiencia que se impone al sentir contemporáneo. Experiencia radical y extrema que tiene su fundamento en el encuentro entre la filosofía y la sexualidad. Aparentemente, las cosas y los sentimientos ya no se combaten entre sí, sino que han establecido una alianza gracias a la cual resultan casi inseparables y a menudo indistinguibles la abstracción más distante y la excitación más desenfrenada. El deseo de convertirse en cosa, en este caso una imagen, es el resultado de la lucha en torno a la representación. Los sentidos y las cosas, la abstracción y la excitación, la especulación y el poder, el deseo y la materia convergen efectivamente en las imágenes. Yo acá lo que me noté es como, lo que se me vino a la mente es, esto para mí es Instagram 100%, o sea, es como, ya pareciera ser que no tiene valor alguno ser, en términos de ser uno mismo, que era un poco lo que decíamos otra vez, que no se sabe bien qué es ser uno mismo, y que en realidad vamos hacia, yo quiero ser como tal modelo, quiero ser como tal artista, quiero ser un otro que ni siquiera sé quién es el otro, es lo que yo veo que ese otro me muestra. Entonces creo que en ese punto, en eso es que dice volvemos a ser objetos, y en eso es que lo une a la imagen, que es en realidad solo lo que yo veo y que es una construcción. No sé. A mí. ¿Hasta dónde llegaron? Hasta el primer párrafo, hasta acá. Dice algo como que donde se juega todo es en las imágenes, ¿no? Que es en la zona donde se juega todo. Después lo que dice, hay como, también me parece como que hay un beneficio en objetivarse. Sí. Podés sentir, tal vez la capacidad de sentir como sujeto ya se perdió, ya no hay. Y se logra sentir siendo a través de un objeto. Mejor dicho, siendo objeto metafóricamente, ¿no? Sí. Habla metafóricamente. Sí. Bueno, creo que ese es un poco el ejemplo que daba Valentino, o sea, de los likes y no sé qué. Como... Sí. Esto. Tu imagen es más exitosa si tiene más likes. Si vos Claro. no sé, pienso mucho en los músicos, como si tenés más seguidores, es como comparar a dos músicos, y bueno, el que tiene más likes, o más seguidores, o más reproducciones, como tiene más chance de conseguir un mejor contrato, o una mejor publicidad. Entonces como que convertirte en imagen te beneficia en el sentido de, es más guita, o sea, mientras tu imagen sea más fuerte o más masiva, ni siquiera tiene que ser positiva, porque puede ser viral y... Bueno, Y claro. ahí entra el sentir también, ¿no? El sentir como cosa. Porque Claro. ahí encontrás la aprobación también, en esos likes, que a la vez te estás, como Claro. que es un poco la serpiente que se come la cola, Sí, ¿no? pasa mucho que hay gente que tiene mucha depresión porque No, por deja de redes tener. tiene menos likes o no le contestan y no sé qué, y es como... Sí. Igual va También para es los dos sincero. lados también, porque los que tienen muchos likes en las redes también se pueden encontrar en solitario después. También, sí. Sí, porque tenés un montón de likes en las redes, pero por fuera de eso de repente estás como... Sí. Sí, y también para mí, no sé, yo siempre pienso esto, ¿no? Como en el fenómeno, nada que ver voy a decir, pero con el fenómeno Colapinto, con el chabón tipo, de un día para el otro pasó de no ser nadie, o sea, sí, era alguien para la Fórmula 1, bla, sí, a que todo el mundo supiera quién es. Pero así, ¿entendés? Entonces digo como, pasó de ser una persona que hacía y disponía como se le daba la gana,
hacer una persona que debe hacer y ser de determinada forma porque ya es como un objeto de la cultura. Entonces, digo, también volviendo a lo de los músicos, pienso en los músicos que la pegan y tienen como estos contratos con los sellos que después es como que los van mismo coartando y moldeando lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer porque tienen que responder a la imagen que dieron en un punto y que vendió. Entonces digo como, ese es el peligro de volverse cosa, ¿no? Como perder la autonomía. O sea, la cosa siente, ponele, a través de ser cosificada, pero pierde su... A ver, creo que pensé algo. Pero mientras la lucha por devenir sujeto se enreda en sus propias contradicciones, surgió una nueva posibilidad. ¿Dónde está? La del página 53, la última. Surgió una nueva posibilidad diferente. ¿Por qué no afirmar el objeto, un subobjeto sin sujeto? Me gusta la idea de, primero, la lucha por devenir sujeto. Se enreda en sus propias contradicciones. El ser humano, el sujeto, es contradicción. No lo digo yo, lo dicen un montón de filósofos. O sea, ser sujeto es contradicción de mis deseos de hoy, me enfrento a la realidad, me devuelve otra cosa y quizás creo mañana otra cosa. O sea, estamos todo el tiempo en un... Sí, porque es maleable, no es estanco. Y porque tampoco somos lineales. Claro. La idea de que somos lineales como una máquina de producción así, ya la desmintieron un montón de personas. Estoy pensando que lo otro importante es que tenemos highlightado acá, que es, bueno, listo, nos convertimos en cosa, nos afirmamos como cosa. O sea, el deseo de convertirse en cosa es el resultado de la lucha en torno a la representación. La representación por ser sujeto es mucho más compleja que la representación por convertirse en objeto. Porque para el sujeto es mucho más complejo arreglar las contradicciones. Cuando vos el objeto lo tenés afuera, es más fácil posar la mirada sobre el objeto y ver cómo se representa. Es mucho más exigente ser sujeto que objeto. Y por eso dices, sentidos y cosas, especulación y poder convergen efectivamente en las imágenes. ¿Por qué? Son más calculables. Por eso también dice la abstracción y la excitación. Son más calculables la especulación y el posible poder. Es, bueno, che, poso estas zapas, esta foto con nuevas zapas Nike que me costaron $1000. Relación a cierto poder. El deseo y la materia. Posteo tal cosa, tanta cantidad de followers, se convierte materialmente en un show en Niceto. Por eso convergen estas dos cosas mucho más fácil en la imagen. Porque es mucho más difícil hacerla en el sujeto. Digo, bueno, voy a ser muy bueno para poder tocar el Niceto. Bueno, ¿qué es hacerse muy bueno? ¿Cuánto tengo que estudiar y cuánto tengo que tocar la guitarra para ser muy bueno? Pues yo de esto conozco un montón, no soy artista, quiero estar en Malva, pero no hacen una obra en 6 meses. Cuando Woody Allen hacía en la década del 70 2 pelis por año. ¿Entendés? No, ejemplo choto, pero creo que voy por ahí. Igual también puedes hacer 1.000.000 de obras y ser buenísimo y no llegar si no te transformas antes en una imagen, capaz. Claro. Hoy en día. Sí, igual no es el llegar. No, digo, el Es ejemplo el que dijiste de venir. llegar al Malva. Claro, Digo, el este es ejemplo Es un ejemplo. ejemplo de llegar a Malva. Sí, no es tan lineal. Creo que igual... No es tan lineal. Sería más lineal si digo ese devenir o completar ese hacerse sujeto. Igual nunca te terminas de ser sujeto, es como lo que dices Sí. antes. Vos estás deviniendo todo el tiempo, no Acá, al llegas principio- nunca a un lugar donde sos y hoy soy Valentino último nivel. No existe. Por un Es que momento creo que ahí vuelve a decía. lo que decías antes, sorry. Sí. No, que decías como que devenir sujeto es constantemente estar enredado en sus contradicciones también. Entonces, nunca vas a llegar. O sea, es algo... Pero que creo que, como que a lo que vas, que el objeto sí tiene esa respuesta, ¿no? Como... No sé. El objeto, como dijo Gina al principio, tiene principio y fin. Claro. O sea, si pensamos en objeto, yo, a ver, mientras hablamos, yo siempre pienso en un cubo. No importa lo que sea el objeto. El objeto, su característica es que tiene principio y fin, tiene un uso. En el teatro, en la conversación con Chame, vimos que los objetos se pueden poner en acción y dicen un montón.
eso ya es otra filosofía. Para mí también hay algo de que el sujeto todo el tiempo está como creciendo, o sea, no creciendo en términos de que está mejorando, pero todo el tiempo está como moviéndose, ¿no? Como energía, que todo el tiempo está ahí en acción, y el objeto está pasivo. Entonces, el sujeto es mucho más complejo por esto de que tiene este ida, va, vuelvo, tiene esta contradicción, y justamente, y acá me voy a poner medio pijo style, justamente por eso, tipo, a la sociedad capitalista le interesa objetivizarte, porque es mucho más fácil de controlarte. Obvio. Yo, si vos sos objeto, te digo, vos querés esto, querés esto, querés Es esto, mucho y más ni fácil. se te ocurra pensar por afuera de eso. No, no. Porque yo no sé cómo voy a entrarte a vos. Entonces, el sujeto es mucho más riesgoso para la sociedad capitalista. Por esto de que te digo, es impredecible. No es que, no sé, si hay alguien que te dice, "Y yo toda la vida fui así", Pará, leamos el siguiente párrafo porque es exactamente lo que vos decís. dale. La lucha en torno de la representación, sin embargo, se basaba en una nítida diferenciación entre otros dos niveles, entre estos niveles. Aquí la cosa, ahí el objeto. Aquí el yo, ahí el ello. Aquí el sujeto, ahí el objeto. Los sentidos aquí, la materia muda allí, que es lo que dije y lo que dijo Gina. La ecuación incluía también conjeturas algo paranoicas a propósito de la autenticidad. La imagen pública de las mujeres u otros grupos, por ejemplo, ¿se correspondía verdaderamente con la realidad? ¿Estaba eso estereotipado? ¿Erróneamente representado? Acá lo tengo subrayado. Erróneamente representado. Es una buena pregunta de 2 palabras para simbolizar lo que estábamos diciendo recién. Nos habían representado como un objeto, pero el sujeto es súper complejo y contradictorio como para representarlo. Nos enredamos así en toda una maraña de presuposiciones, la más problemática de las cuales era, por supuesto, la que existe en primer lugar una imagen auténtica. Se desató entonces una campaña para encontrar una forma de representación más adecuada, pero sin cuestionar su propio paradigma completamente realista. Y si la verdad no se encuentra ni en lo representado... ahora va otro tema, me parece. Arranca con el tema de la verdad. ¿Están de acuerdo con lo que dijimos con Gina o no? Sobre el sujeto y el objeto. Sí. Sobre su nítida diferencia. Me parece que va por ahí, ¿no? Sé que es una idea más allá. Sí. Y si la verdad no se encuentra ni en lo representado ni en la representación. Perdón, acá había escrito algo. Había puesto imagen auténtica, flecha para abajo, como que es el paso que sigue, representación, flecha que sigue, cosa, presuposición. Ahí. Arriba de eso, imagen auténtica. Como que la imagen auténtica se vuelve en la representación, o sea, los individuales auténticos son muy difíciles de agrupar en una idea, entonces se representa en un común. Por ejemplo, las mujeres sirven para barrer y cocinar, representación. Abajo, cosa, presuposición. Listo, las mujeres tienen derechos para esa cosa. ¿Qué tema dijiste? No, igual esto no es la imagen auténtica. Claro, porque lo que decía es que la pelea por la subjetividad era de ser sujeto, era yo no soy esto que dicen ustedes, yo soy esto, que había como una... Lo que dice es que eso en algún momento era la pelea feminista, porque acá dice. Pero dice que acá dice que es otra cosa, que no es eso, en realidad. Está dudando de que sea eso. Claro, está dudando de que a lo que se llegó fuera lo que realmente querían ser. Como, capaz que yo, que creo que es un poco lo que pasa hoy con el feminismo. Capaz que yo sí de repente quiero tener hijos y no por eso no soy feminista. Como que se fue de algo muy como, ¿cómo se dice? Radical
a una zona gris, y creo que también eso tiene que ver con esto que decíamos del sujeto, de que no es tan listo, si yo soy esto, entonces A, B, C, D, no sé si están así y que va a ser que no se puede mover. Claro, porque el sujeto también anda en la zona del auténtico. Claro. Yo produzco mi subjetividad para ser auténticamente lo que soy yo, Andrés, por ejemplo. Pero en realidad lo que dice es que no es así. O que no sirve para nada producir subjetividad en un punto. Claro. Que esto yo ya lo vi en otro lado. Pero ahí me parece que lo dice. Sí, pero este también sí. lo dice. Sí. Como que hay una zona que se están dando cuenta. Que no importa tanto al final. Claro. Sí. No sé O dónde que es dice otra eso. cosa. En realidad es otra cosa. No sé dónde dice eso que estás diciendo. Porque en realidad también lo que está diciendo, está hablando siempre de la libertad en un punto. Siempre lo que está hablando, en el fondo, ser sujeto Sí, es porque- el tema de la libertad, ser libre. Lo que queremos todos, ser libres. Entonces, una posibilidad de llegar a ser libre era ser cada vez más vos mismo, producir subjetividad. Sí. Pero ¿qué pasa si el vos mismo ya no es Pero en un suficiente? punto, tal vez no es eso, dice. Tal vez, o mejor dicho, dice que ese camino tal vez no tiene, es limitado o no llegás a conseguir ser libre. Que tal vez lo podés encontrar de otro modo, que es lo que dice, estoy enamorado del muro de Berlín, soy libre. O sea, puedo ser libre estando enamorado del muro de Berlín. Sí, estando preso de una imagen. Algo así. Sí. En esa contradicción. Bueno, lo que vos decís, entonces dice, se desató entonces una campaña para encontrar una forma de representación más adecuada, que no sea la pura subjetivización. Bueno, ¿y si la verdad no se encuentra ni en lo representado ni en la representación? ¿Y si la verdad se encuentra en la configuración material de la imagen? ¿Y si el medio es en realidad un masaje? O más bien, en su versión mediática corporativa, una lluvia de intensidades mercantilizadas. Participar en una imagen, en lugar de sencillamente identificarse con ellas, quizá podría abolir esta relación. Significaría participar en la materialidad de la imagen tanto como en los deseos y fuerzas que ésta acumula. Sí, ahí está. Y si reconocemos que esta imagen no es ningún tipo de confusión ideológica, sino una cosa que se expresa simultáneamente mediante el afecto y la disponibilidad, un fetiche hecho de cristales y electricidad, animado por sus propios deseos y miedos, una encarnación perfecta de sus propias condiciones de existencia, como tal, la imagen es inexpresiva. No representa la realidad, es un fragmento del mundo real, es una cosa como cualquier otra, una cosa como tú y yo. Yo ahí me anoté una frase que es como la fotografía versus la película, ¿no? Como que al final la imagen es solo un pedacito de, sin contexto, o sea, solo algo completamente articulado e inmutable. Entonces, ¿y por qué digo película? Porque la película tiene todo un desarrollo, tiene como una narrativa, un principio, un fin, que va construyendo algo de a poco. En cambio, esto es así, fin. ¿Lo compras o no lo compras? ¿Te gusta o no te gusta? Que me parece re lindo como pone en un momento un fetiche hecho de cristales y electricidad. Como que en realidad no sabemos. No sé, un poco lo que decías vos recién, Andy, me parece. Un poco lo que está diciendo acá también es que cambia la relación entre esta cuestión de imagen y que es lo dice acá, entre lo que representa y lo representado. Sí. Esa relación es la que cambia. ¿Pero qué significa esto de que participar de la imagen en su materialidad? ¿Es metafórico o qué es para ustedes? No, es justamente, para mí tiene que ver también con
Dame ejemplos puro y duro. Y viste lo que dicen que a nivel molecular no hay espacio, está todo comunicado, es un flujo Constante. moviéndose así. Entonces, en ese sentido lo dice, en esa materialidad. Lo representado es parte, o sea, está todo mezclado, sos objeto, sos persona, estás atravesado. Lo que pasa es que lo está diciendo en un nivel filosófico y lo lleva al tema de la representación. O sea, y lo relaciona con la representación clásica, esta representación de esto representa esto. Sí, de la semiótica. Esa relación es la que dice que está cambiando. Y lo relaciona también con esta cuestión política, porque en realidad el héroe es político. El héroe político. Ella está hablando todo el tiempo de la política, de lo político, de lo revolucionario, cambiar el mundo, etcétera, de lo político. Y en la materialidad lo que dice es que todo, en realidad lo que está pasando se juega en la imagen. Se está jugando, todas las fuerzas están jugándose en las imágenes, o por lo menos en gran parte. Claro, como que el campo de batalla está dado a través de las imágenes. En las No imágenes. en lo discursivo. Y en la materialidad de las Claro. imágenes, no en lo discursivo. Antes Era lo discursivo. claro, exacto. El sujeto es discursivo. Esto es otra cosa, en un punto. O me parece que va por ahí, lo que está diciendo. No estoy seguro, no entendí. Entiendo una cosa que no me gusta, pero no sé. ¿Y para vos cómo es? No, sigamos leyendo. ¿Ustedes familias mucho? Yo creo Porque- que ordenó bastante lo de Andy. Sí lo estaba llevando como para entenderlo un poco más, yo como imagen, también como en mi mente. Sí, por ejemplo, bueno, si tomo una imagen como decía antes, un JPG, ¿no? Como entender que es ese recorte el que yo saqué del mundo, o no yo, sino que fue la selección dada. Y lo que pasa ahí, como que es la discusión de ahí, y tipo, como que el fetichismo entra con mis propios deseos y miedos, ¿no? Como que es esto decían, tipo, la relación cambia como sujeto a imagen. No sé, Me gusta un poco más lo que estás por decir. como, Sí. estoy intentando ordenarme igual también porque Sí, estoy como, está complicado, pero creo que va por ahí. O sea, aquel JPG que forma parte de tu continuo material. Estás como adentro. estás No, adentro y estás en lo que adentro. está diciendo. Está como adentro, está con vos. No estás ni Exacto. adentro ni afuera. Casi un chip. Estás como que es medio chipioso. Se está produciendo eso lo que dice. Ese pedazo de JPG que vos llevas con vos, ese que acumula. Que acumula los deseos y miedo que a vos te da Ujú. ese JPG. Sí, porque al final del día vos. Perdón, y que se expresa con afecto y disponibilidad porque el vos llevar el JPG es lo que te dispone. O sea, la disponibilidad se refiere a tu tiempo para crear la imagen y el video y darle ese valor material. Y afecto me da la sensación como que es ese afecto o esa relación de disponerse a crear algo, un video digital. Un poco el video que estamos creando ahora. Puede ser participar en una imagen. ¿O no? No por sé ahí, si habla ¿verdad? tanto de crear. Para mí es más como que esto que decía Camila, de que vos llevas la imagen con vos a todos lados, es la imagen siempre al final del día va a pasar por el tamiz de cada uno. Entonces a vos te va a afectar de una forma, a vos de otra, a mí de otra, no sé qué. Y es como que nosotros queremos por ahí, salimos de ser sujetos, pasamos a ser objetos y después el sujeto le vuelve a ganar al objeto porque al final es todo el tiempo, todas las cosas pasando a la misma vez y si bien las imágenes que nos rodean nos afectan, pasan por nuestro propio canal
modificándonos individualmente de maneras diferentes. Pero ¿por Claro, qué es decís? como un colador, me lo imagino. Claro, ¿no? sí, sí, Como- sí, por eso digo Tipo, también. cae toda la data y vos como que vas Agarrás lo que te seleccionando pega. como lo que te pega. Sí. ¿Vieron la película esta Everything Everywhere All Sí, at Once? sí, Como que se me viene con esto todo ese mundo, ¿no? Como sí. de repente están pasando como 700 mundos al mismo tiempo y bueno, como Resuenan algunas cositas. sí, que no dejan de reflejar mis deseos, ¿no? O eso es lo que estoy intentando ordenar en esto. Es que para Sí. mí también, si lo pensamos así, eso al final del día te deja un poco más tranquilo porque te hace pensar que vos al final estás pudiendo elegir algo. Como dentro de lo que supuestamente no puedes elegir, cuando vos decís, bueno, me tomo esto, me tomo lo otro, no estoy tan seteado desde afuera como un numerito, sino que bueno, tengo una micro, no sé, elección, que al final me vuelve a convertir en sujeto. La última parte del párrafo dice, es una cosa como cualquier otra, una cosa como tú y yo. También acá, me parece que en este párrafo quizás está hablando de nosotros no como sujetos ya, sino del objeto, nosotros ya objetivizados, y como objetivizados acarríamos más material JPG o MP4. Creo que en el próximo párrafo dice esto que decís vos sobre la internalización china, pero dice, este cambio de perspectiva conlleva consecuencias importantes. Quizás siga habiendo un trauma interno e inaccesible que constituye la subjetividad. Pero el trauma es también el opio contemporáneo de las masas, una propiedad en apariencia privada que simultáneamente invita y se resiste a su embargo. Esa frase es tremenda. Sí. Y la economía de este trauma constituye los restos del sujeto independiente. Y la economía de este trauma constituye los restos del sujeto independiente. Si hemos de reconocer que la subjetividad ya no es un lugar privilegiado para la emancipación, entonces debemos afrontar este cambio con el fin de asumirlo. Claro, por eso acá está. Primero decir que de la segunda oración, nosotros la subjetividad la constituye el trauma interno. Un poco Lacan nos decía así también, o Freud, o sea, nosotros somos el mix de todos los traumas no resueltos y de las pequeñas cosas que también nos dieron nuestra fortaleza durante la niñez y la adolescencia. O Sartre decía, somos lo que hicieron con nosotros, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Sí, pero ahí Pero ahí están, está ahí- vos del afuera, no de vos. pero ahí están en El trauma en fuera. el sujeto al 100%, el sujeto Sí. completamente valioso, el sujeto que era la solución. Acá el sujeto está como degradado. Perdido. No, pero esa es la Claro. subjetividad. O sea, dice, quizás siga habiendo un trauma interno e inaccesible que constituye la subjetividad. Sí, pero si seguís leyendo, dice como que ya Es está. un trauma, dice la subjetividad es un trauma, es algo. Trauma es negativo también. Sí, en un punto. no, 100%. Es como. Es un disvalor. Claro. Pero el trauma es también el opio contemporáneo de las masas, una propiedad en apariencia privada, porque el trauma no es que, como dice Mark Fisher dejó en su carta de suicidio, che, los que estamos mal no es que estamos mal porque tenemos un problema inmanente, sino que el que está mal es una cuestión pública, la cuestión de los problemas psicológicos que la sociedad tiene. No es una propiedad privada que simultáneamente invita a que vayas a terapia, pero que se resiste a que se embargue, a que te extirpen constantemente los traumas. Justo veía ayer, después de la tertulia del viernes, que vos y Carly y Gina dijeron algo muy interesante sobre el tema del COVID, ¿no? De que todos nos estamos individualizando más a través de que nos detectamos lastimados, o traumados. Zizek decía, no, loco, psicoanálisis no es un refrito de vos y tu problema, nunca vas a terminar tu problema. Claro. Tu forma de terminar tus problemas Tremendo. es sumarte a una causa común. No importa, después les iba a mandar y no lo Pasa quería que es decir antes. comunista. No puede evitar ser comunista.
Comunista es Es que así. vos cuando vas a decir no comunista, o sea, sacate la idea de comunista, decís Andy vos tiene una capitalista. faceta anticomunista. Sí. Decís vos capitalista al menos. No comunista, no, el comunismo tiene. Comunista. El realismo capitalista acá Nacho me va a bancar. El primer capítulo dice, no le digo. Como el comunismo ya pasó y ahora hay que ver qué es lo nuevo que puede llegar a venir. Pero que no es Pero con comunismo onda, ni es con onda, capitalismo. digo, soy anticomunista con onda. Bueno, no sé. Bueno, te buenísimo, anticomunista. Ya salvado. Anticomunista con campo es tremendo, la mejor de todo. No, pará. La economía de este trauma constituye los restos del sujeto independiente. Pero el punto es una claudicación de venir objeto, es una claudicación, perdí, como, ya está, fallé. Está buena la pregunta. Para mí hay varias vertientes. Uno, los que están hipnotizados y se autoconvierten en objetos, que son los alienados. Sí. Tipo la alienación. Los que están todo el día trabajando, después van, están 7 horas en Instagram, van, están en Tinder, van, juegan al fútbol y Ojalá 7 horas en dan la vida por sentada. Después están los del objeto. Es que en Que realidad. van en busca del objeto y conocen la mecánica del objeto y claudican a la subjetividad en pos de ser el héroe de Bowie, ¿o no? ¿Quiénes? ¿Cómo serían esos? Aquellos que claudican contra la subjetividad para convertirse en objeto en busca de una legitimización Tipo un influencer. con él. O sea, Y nosotros los rebeldes. Acá dice, Los anticomunistas. hemos de reconocer que la subjetividad ya no es un lugar privilegiado para la emancipación. O sea, lo que yo entiendo es que si vos te alejas, o sea, si vos sos un objeto es más fácil el camino, como... Claro. Si vos te empezás a cuestionar, no quiero ser un objeto, es más difícil emanciparte. Exacto. Ahora. Porque te enroscas más. Yo Claro, lo veo y así. sufrís más para mí. Siento que yo a veces pienso eso como, leo estos libros Y la paso como el y orto. sufro más que si yo no los leyera y los ignorara y digo, vaya fue, Instagram. trabajo, gano plata y vivo mi vida. Como siento que ahí estás más emancipado que si intentás, o decir, no voy a trabajar de cualquier cosa, quiero trabajar de algo que haga un cambio, una diferencia. Entonces, como que ahí estás intentando vos ser más sujeto y al final te estás complicando la vida. Es como, ya está, convertirte en una imagen, generar más guita y eso es emanciparte hoy en día. ¿Entiendo Sí, eso? sí, Claro. Pero eso es en relación a la economía. Claro, pero acá dice algo de la economía. La Dice economía de este que- trauma constituye el resto del sujeto independiente. Pero ahí creo que dice la economía es como qué damos y qué no damos en el sentido de resolver el trauma. Ok, No la economía financiera. ok. igual dice, la subjetividad ya no es un lugar privilegiado para la emancipación, pero que no sea un lugar privilegiado quiere decir que tiene algún valor como para que vos... Lo intentes. Claro, hay una zona donde te sirve, pero hay una zona donde no te sirve. Por eso dice que empecemos a pensar si devenir objeto o relacionarte desde una función de objeto no puede ser No te rinde emancipatorio. más, claro. En un punto. Sí. ¿Qué es lo que te Eso lo decía? decía Nacho también. Claro. Claro, es que es una Pero yo digo- mezcla entre lo que dicen ustedes Pero, dos. pero no sé igual si es exactamente lo que decís vos, porque en realidad Yo tampoco. digo, no, No vengo más a no sería tan lineal. Sí, sí. Digo, porque en realidad lo que está diciendo es, habla de otra sensibilidad, está hablando, Otra sensación. claro, está hablando de otro valor de los objetos. El objeto en relación con un sujeto que es 100% lo que vale, y el objeto nada de eso. ¿Para qué sirve el objeto? Para que yo lo use. Dice, no, mirá, el objeto puede ser una cosa más de igual a igual. O sea, lo que está cambiando es El esa estatus. relación aparte de dominación, la relación de dominación. Sujeto con el objeto tiene una relación de dominación. Lo que dice, bajemos o modifiquemos ese tipo de relación, incluso siendo objeto. No, sumámosla. Ahora, dice que está cambiando. No, a mí me gusta lo que dicen porque es verdad que hay una microzona que dicen para la emancipación la subjetividad funciona. Ahora, antes era así de grande porque en 1970 lo podías hacer porque había un campo material, estaba la sociedad, Trotsky, Lenin
podían ir a la plaza y hablar con todos. Pero hoy en día es mucho más difícil eso. Si vos sos una persona material que se quiere subjetivizar en la vida real, es más difícil emanciparte a través de eso. ¿Eso querés decir también? Hay una pequeña zona hoy en día donde vos podés invocar tu autenticidad, invocar este tipo de reuniones para encontrar subjetivarte. Pero para mí es mucho más costoso, y no solo en términos de dinero, como dice Nacho, por una parte, sino como costoso en todo sentido, porque digo, es involucrar más energía, involucrarte mentalmente, que por ahí te rinde mucho más, no en términos de guita, pero tipo, es mucho más fácil no habilitar tu subjetividad, sino como habitar tu ser un objeto y bueno, ya lo voy con No, porque, por ejemplo, ¿sabes lo que quería terminar con esto? Si es como Andy dijese que el privilegio antes estaba en la vida real, poder tradicionalmente hacer la subjetivación de Shakespeare, Trotsky, todos esos, hoy es mucho más complicado. Por ejemplo, para mí es mucho más complicado porque soy muy malo en las redes sociales. Entonces, yo me encuentro mucho más subjetivado con ustedes 4 acá y el viernes con las otras 8 personas que con tantos followers en Instagram. Está bien, pero vos no sos la representación del común de la No. Tampoco. Obvio. Como Digo, que lo que te quiero decir es que por eso en yo no uso el general, privilegio. por eso en general eso funciona mucho más. O sea, también obviamente hay un montón de gente a la que no le funciona y por eso tenés depresión, nenitos que van y se cagan a tiros en el colegio. O sea, hay un montón de cosas más. Sí, obvio. Pero pareciera ser que, creo, que en algún punto es más simple esto de, bueno, no me cuestiono tanto, ahí voy. O que no es tan evidente que cuestionarte todo esté tan bueno, ¿entendés? Creo que un poco, que es lo que decía Andy, por ahí antes pensamos tipo, no, bueno, quedar al ser, no sé qué, es la que va y es el camino a la felicidad y, bueno, no sé si tanto es lo que dice, como ya no es tan claro que ser objeto sea malo, ni es tan claro que ser sujeto sea bueno. Está mixeado. Me parece que va un poco hacia ahí. Bueno, vamos a leer 2 páginas seguidas. Que ahí tengo uno que está marcado así, miren. Todo el párrafo. Ah, te dio paja subrayarlo. Quiere todo el párrafo. Por una parte, que convertirse en cosa sea algo cada vez más atrayente no significa necesariamente que hayamos alcanzado la época de la positividad ilimitada, cuyos profetas, si hemos de creerles, ensalzan como una era en la que el deseo fluye libremente, donde la negatividad y la historia son cosas del pasado y donde todo está salpicado de alegres impulsos vitales. Creo que ese es el párrafo del objeto de Avatar contemporáneo. Sí, del influencer. Impulsos vitales, los likes, alegres. No existe la negatividad, porque todos subimos que estamos en PDE, que nos fuimos a Disney. No, la negatividad de la cosa se puede apreciar en sus heridas, en las marcas que deja el impacto en la historia. Como afirman Weisman y Keenan, en una conversación fascinante sobre la medicina forense y el fetiche, los objetos adoptan cada vez el papel de testigos en procesos judiciales relacionados con las violaciones de derechos humanos. Las heridas de las cosas son descifradas y después sujetas a interpretación. Se hace hablar a las cosas, sometiéndolas en muchas ocasiones a una violencia adicional. El campo de la medicina forense se puede entender como la tortura de los objetos, de los cuales se espera que nos lo cuenten todo, al igual que los seres humanos cuando son interrogados. Con frecuencia, las cosas han de ser destruidas, disueltas en ácido, cortadas o desmanteladas con el fin de hacerlas contar su historia completa. Afirmar la cosa significa asimismo hacerla chocar con la historia. ¿Por qué una cosa habitualmente no es un Boeing flamante despegando en su primer vuelo? Suele ser más bien los restos cuidadosamente almacenados como chatarra en el interior de un hangar tras la inesperada catástrofe de su caída. Una cosa es la ruina de un hogar en Gaza, una bobina de película perdida o destruida en la guerra civil, un cuerpo de mujer atado con sogas fijado en posiciones obscenas. Las cosas condensan poder y violencia.
Anticapitalismo. Anticapitalismo. Las cosas acumulan fuerzas productivas y deseos tanto como destrucción y deterioro. Impresionante. Entonces, ¿qué pasa con esa cosa específica llamada imagen? Es una total mistificación pensar en la imagen digital como una reluciente clon inmortal de sí misma. Por el contrario, ni siquiera la imagen digital está fuera de la historia. Porta las heridas de sus colisiones con la política y la violencia. No tiene nada que ver con, digamos, una copia calcada de Trotsky devuelto a la vida por la manipulación digital. Por lo contrario, la articulación material de la imagen es como un clon de Trotsky paseándose por un picadillo clavado en su cabeza. Las heridas de las imágenes son unas fallas técnicas, sus glitches, las huellas de sus copiados y transferencias. Las imágenes son violadas, rasgadas, sujetas a interrogatorio y puestas a prueba. Son robadas, recortadas, editadas y reapropiadas. Son compradas, vendidas y alquiladas. Manipuladas e idolatradas, agraviadas y veneradas. Participar en la imagen significa tomar parte en todo esto. Buenísimo. ¿Alguien tiene algo para decir? Sí, es muy bueno. A mí me gustó mucho. Justo esta parte me gustó mucho porque justo también tiene que ver con la producción de imágenes, con la pintura, con el dibujo, con el filmar, con sacar fotos. O sea, en un punto, de hecho yo empecé a trabajar ahora con imágenes que yo sacaba con print screen del celular. Yo tenía imágenes bajadas de cosas que me gustaban, las estoy empezando como a procesar y es lo que estoy haciendo ahora. Sí. Estoy usando como imágenes que me gustan directamente, pero incluso ahora estoy usando pinturas que me gustan directamente, las agrando. A mí eso este párrafo lo tengo mucho subrayado porque yo ahorita trabajo mucho con la violencia sobre los objetos. Yo tengo una serie de piezas de cerámica que antes de hornearlas las atravieso con piezas metálicas, las aprieto y también trabajo perforando el metal con soldadura, subo el amperaje y hago que en lugar de soldarse se agujerea. Y la perfo. Bueno, sí, en Paque hice una perfo como que hice unos dispositivos de tortura y yo agarraba estas piezas de cerámica que parecen como algo vivo, digamos, y las ponía en una guillotina y las cortaba, las tiraba en un alambre de púa y se partía en pedazos, como otra máquina que las aplastaba. Entonces, como que me subrayé un montón de cosas de este párrafo porque digo, me interesaba mucho saber qué opinaban ustedes de esto porque cómo se puede traducir todo esto. Yo no sé cómo... No termino de entender bien a qué va con todo esto. Como que me encanta todo lo que dice, pero no entiendo bien. Decinos que subrayaste y flasheamos sobre esa. Hice como vos, subrayé casi todo. O sea, Yo subrayé No, a mí me gusta, y te iba a preguntar sobre tu obra. Dice, las cosas condensan poder y violencia. Obviamente este ajito es comunista, entonces pone poder y violencia en todo, pero las cosas sí condensan fuerzas productivas o relaciones de poder. Por ejemplo, en el tuyo haremos otro ejemplo, pero el ejemplo de hacer un tornillo en una máquina. Que salga un tornillo así de Stanley hecho, significa que hay alguien que es el dueño de las máquinas de producción y que le paga un salario a alguien que está oprimido. Ese tornillo cuenta toda esa historia. Cuenta esa historia en ese punto. Y cuando ese tornillo deja de ser usado 20 años más tarde porque la máquina se dejó de usar y se oxidó y llegaste y quedó un pedazo de chapa con ese mismo tornillo es todo lo que explica en el último párrafo de lo que leímos. Es todo el deterioro de esa imagen. El deterioro de la imagen también condensa realidad, condensa violencia. Y condensa, me gusta mucho siempre la palabra deseos. El que usó la máquina para ese tornillo, que fue y después compró la máquina después de que estuviese cargado de todo el poder y la violencia, ese tornillo forma parte de la ejecución o de la fuerza productiva natural del deseo. El deseo es por naturaleza una fuerza productiva.
cuando yo voy y compro ese tornillo y lo pongo en mi bicicleta, llevo a cabo mi deseo de andar en bicicleta con él o viajar por el país. Ahora, ¿cómo es para vos? ¿Qué condensaría para vos las creaciones de aquellos objetos? Es que yo pienso mucho en eso, porque yo vivo de fabricar muebles, yo diseño y fabrico muebles. Y para mí cambia mucho el origen de lo que uno consume, o sea, no es lo mismo comprarte un mueble chino, sí, del lugar que fuera y que se importó y que pasó por todo el lugar del mundo y pasaron un montón de manos distintas, que hago algo que diseño y fabrico yo, pero a la vez soy consciente de que lo que yo fabrico hay ciertas cosas tercerizadas que a veces uno no sabe el origen, o sea, no sabes de dónde, ese caño exactamente de dónde vino, o no sé, o yo pintar al horno y digo, yo digo que hay gente laburando ahí que se está intoxicando con la pintura y capaz no tiene la protección. Claro, las protecciones, entonces como que te empezás a, obviamente si no, no puedes hacer nada. Bueno, condensa violencia. Exacto. Y condensa Entonces, poder, porque también sí, gran parte de la invisibilidad de aquellos que están chupando los gases es el esquema del poder que tenemos. Sí. Y a la vez yo mismo trabajando en el taller, yo también me autoinflijo esa violencia si querés, porque yo también estoy chupando gases y cosas de soldadura, o a veces me quemo, me corto. Pero bueno, es una decisión mía hacer eso, yo podría hacer otra cosa, podría dedicarme a otra cosa. Entonces pienso mucho en eso todo el tiempo, como... no sé. Es infinito, se puede analizar hasta el infinito cada objeto, de dónde viene y cómo está. Sí, para mí también hay algo de que los objetos cobraron una categoría de sujetos y saliéndonos de lo de imagen digital, bla, 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 como que nosotros a los objetos también les cargamos nos personificamos, les cargamos una cuota de sentimiento, por eso te quedás con el dijecito que te regaló tu abuela, que... Yo pienso eso en los autos, que decís, está el autito como, no sé, con un auto viejo que anda Claro. mal y como dale, ayúdame en esta, como... Claro. Estás hablando de un auto. Sí. O esas cosas que por ahí no tienen tanto sentido, si querés, pero nos acompañan toda la vida, como eso yendo a lo positivo, ¿no? Pero después también como el ejemplo que da de las escenas de crimen o de una guerra, o pienso, no sé, los artistas post Segunda Guerra Mundial, cómo trabajaban con los desechos, los informalistas, no me salía, cómo trabajaban con los desechos para hacer de la cosa un objeto que lleve a la subjetividad, como que creo que este párrafo un poco condensa toda la discusión que veníamos teniendo antes de que no es ni tan cosa ni tan sujeto, como que hay un diálogo que va y viene todo el tiempo y que ahí está el punto interesante, por lo menos hoy, me parece. Pero sí, en este párrafo vos tendés que robar a full para Otro para tu obra me imagino que podría ser porta las heridas de sus colisiones con la política y la violencia. Las Claro. políticas que vos instaurás en tu taller. Sí. Claro. O sea, no todo tiene que ser como el traslado desde origen de los materiales. No, obvio. También es vos dentro de tu taller las políticas que le ponés. Sí, lo que vos podés controlar, porque también, si no, es muy fácil caer en la de, bueno, no, pero esto a mí me excede, no puedo hacer nada, y bueno, ya fue. Como, bueno, pero dentro de lo que a vos no te excede, o sea, lo que está bajo tu órbita de control, ¿qué elegís y qué no? Claro. No sé, hasta dónde corres la mirada, ¿no? Porque te voy a dar un ejemplo súper como fuerte, pero suponete que vos sabés que en el taller que mandas a pintar hay menores de edad trabajando, porque los viste. Claro. Decís, bueno, me hago el boludo y lo sigo mandando ahí porque me conviene el precio, o busco otro, o ni siquiera el precio, la comodidad, lo que sea. Como que en esas microesferas de poder de decisión creo que es que cambia la cosa, porque si no, bueno, sí, obvio, me encantaría tener toda la... No, igual acá dice lo que estás diciendo, dice justamente participar en la imagen significa tomar parte en todo esto. Y antes En tu caso, también, participar en la cosa, en armar la cosa, significa tomar parte de todo esto. Claro. yo me había subrayado también que lo habíamos nombrado antes como, pero el trauma es también el opio contemporáneo de las masas, ¿no? Como, ¿qué es el opio? Te adormece. Entonces vos hacerte el boludo frente a todas estas situaciones Claro. es lo que genera el trauma, como, Claro. ¿entendés? Como lo que estabas diciendo literal, bueno, ese es el problema actual un poco, es lo que plantea, ¿no? Este es el Sí, opio, correr la hacerte mirada. boludo y correr la mirada con un montón de cosas, como, que al fin y al cabo hacen la diferencia, como, por ejemplo, en tu práctica, ¿no? Como, y después, de hecho, nombra como a los constructivistas, Bauhaus, sí. como, bueno, ahí también
Ahora, y pensando un poco más en tu obra, porque acá dice, por ejemplo, una cosa es la ruina de un hogar en casa, o una bobina de película perdida. ¿Qué son las cosas que producís? Porque si no, tus obras eran las que estaban en el piso en la muestra de Gina. Sí. Bueno, tiene algo de ruina eso. Sí. Como- Tiene algo de ruina. Sí. ¿Pero ruina de qué? Yo trabajo con futuros inciertos, digamos, como que son como cosas que no sabes, no es nada definido, digamos, vos lo ves y te puede transportar a, che, ¿qué pasó acá? O qué va a pasar esto en el futuro, como esas sillas parecen como que están carbonizadas, derretidas. O sea, algo pasó. Sí, O está, Un pas- gas o hubo. está pasando también. exacto. Es que puede ser, ¿Y por qué va a pasar eso? ¿Por qué en tu visión va a pasar eso? y ¿Qué es lo mi que- visión no es muy positiva del futuro, digamos. No, nadie Porque te tenés que Entonces- dejar leer estas cosas. No, pero hay gente que sí tiene visiones positivas, hay gente que dice, bueno, de alguna manera se va a solucionar. Sí, pero de alguna Algún manera- científico va a hacer que el oxígeno sea puro, algún científico científico. va a purificar el agua. Es que mucha gente te dice eso, como bueno, ya Va a venir la tecnología va a llegar y vamos a poder volar y es como... Sí, pero vamos esa a gente recordar. no sé si es la que se clava a leerse estas cosas tan No, es la oscuras, gente que... ¿entendés? Es la que dice, la que- bueno, Exacto, sí. sí. Bueno, vamos por el 4. Creo que podríamos llegar a terminar. Espera, vamos un segundo que vuelva a Carla al baño. Sí, obvio. Yo igual tengo que ir. No, Bueno, o hagamos 5 minutos de corte, vayan al baño Sí. y seguimos. Vos a qué hora tenés que ir hoy, Andy. No, yo voy